Las preocupaciones son como una mecedora, nos mantienen ocupados pero no nos llevan a ningún lugar. También alguien dijo que la preocupación se divide de dos maneras, aquella por la que podemos hacer algo y a otras o aquellas por las que no podemos hacer absolutamente nada. Deberíamos enfocarnos y no perder el tiempo con las segundas, o sea, con las que definitivamente no podemos lidiar, con lo que no podemos hacer nada. Es mejor descansar y dejárselo a Dios. Hoy el devocional tiene como título 5 cargas que no necesitas llevar, 5 preocupaciones que tú y yo no deberíamos tener. Así que bienvenidos. Hoy es el día 150 de la lectura de la Biblia en un año. Vamos a estar en el Salmo 68, luego nos vamos al libro de Juan y terminamos con el primer libro de Samuel en el capítulo 24 y capítulo 25. Así que bienvenidos, gracias por estar aquí conectados. Siempre es una alegría saludarlos y tener estas mañanas de fe y de oración. Vamos a poner delante de Dios esta palabra y abrir nuestros corazones para que sea Dios hablando a lo más profundo de nuestro ser. Gracias por estar ahí, gracias a todos por sus saludos. Muy buenos días también para ti, Esperanza, Connie, gracias por aquí en Instagram que está ya la pastora Joja desde Medellín, también está Joana Estrada desde Katy, Texas. Qué bueno que regresó la luz. Ayer tuvimos otra vez tormentas, estuvo un poquito fuerte el clima, lamentablemente muchas personas ayer perdieron la vida. De hecho, aquí mismo muy cerca de nosotros, como a 40 minutos, en una construcción se desplomó una de las casas y lamentablemente uno de los constructores que estaban ahí perdió la vida. Entonces vamos a orar, vamos a poner este día en las manos del Señor y que sea Él obrando. Claro que sí, Laura, vamos a orar por ti, por tu esposo, por tus 3 hijos, y te invito para que te quedes hasta el final porque ahí tenemos un tiempo de intercesión también. Así que gracias por estar ahí. Para los que por primera vez se han conectado, les damos la bienvenida. Este es el devocional y qué bueno que se puedan quedar con nosotros hasta el final. Kiki Lavoy, buenos días, nos dice que no sale en Instagram. Sabes que sí, hay ahorita muchísimas personas conectadas ahí, de pronto es algo en tu internet, pero bueno, si gustas te quedas aquí en Instagram, que también creo que se escucha bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este nuevo día, porque hoy, miércoles 29 de mayo, será el mejor día de nuestras vidas. Confiamos, creemos y esperamos en ti. Te damos alabanza, gloria, honra y honor, porque solo tú la mereces. Entramos, Señor, a tu presencia con alegría, con gozo, dándote gracias por lo que tú eres, Dios, aún más que por aquello que esperamos que tú puedas hacer a favor nuestro. Queremos bendecirte, queremos darte alabanza, queremos creer con todo nuestro corazón que en ti, Dios, es en el único lugar en que podemos descansar. Y hoy que nos das esta palabra de cómo vencer las preocupaciones, te pedimos, Señor, que nos ayudes a descansar completamente en ti. Oro, Dios, por cada persona que ya se conectó, por los que se han de conectar. Oro, Señor, para que tú traigas también a aquellas personas que necesitan un encuentro contigo y que a través de la lectura de tu palabra ese milagro comience a ocurrir, el milagro más grande, que ni siquiera es la sanidad, que ni siquiera es la provisión, que ni siquiera es un contrato, que no es esos documentos, que no es que de pronto la salida de una cárcel. El milagro más grande es la salvación, y sabemos que cuando tú nos salvas, tú nos liberas, nos restauras, nos perdonas, y con esa salvación nos das todo, Señor, porque tu palabra dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando te buscamos a ti, llega la salud, llega el trabajo, llega la provisión, llegan los hijos, llega el esposo, todo, Señor. Y por eso en esta mañana te decimos, Señor, perdónanos por aquellas cosas que constantemente nosotros hacemos y que nos separan de ti. Perdónanos, Señor, porque a veces invalidamos la obra perfecta de la cruz. Pero en esta mañana, Dios, venimos a descansar en ti. Tu palabra dice que si estamos cargados, que si estamos preocupados, podemos venir a ti, que echemos toda nuestra ansiedad a tus pies, porque tú tienes cuidado de nosotros. Oro, Dios, por todos los que están aquí conectados, les bendigo.
bendigo a cada uno de ellos por nombre, porque tú les conoces, Dios, y yo sé que tú tienes el control de sus vidas y hoy será un gran día, Padre. Te amamos, te bendecimos, ponemos todas esas peticiones que ya están ahí en tus manos, Señor, como Eliflor, que está orando por su hijo, que tiene ese examen de conducción, que seas tú ahí con él. Oramos, Señor, por Emanuel, que nos dice que es la primera vez que se conecta, que él pueda estar aquí y que esta palabra sea de bendición. Oramos por Laura, Señor, que está creyendo, por su esposo Juan, por sus hijos Adriana, Jesús, Juan, por sus nietecitos, por Emily, que seas tú obrando, Señor. Sonia desde ya está orando por su matrimonio y nosotros nos unimos en fe a creer, Dios, que tú traes libertad. Oramos, Señor, por la vida de todos los que están ahí y que tu gracia se derrame con poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues le damos la gloria solamente a nuestro Señor poderoso. Muy buenos días también para Daniela, que se nos conecta y nos saluda por aquí. Dice feliz miércoles. Saluda a los de TikTok, a los de Instagram. También Martín Alonso, Martincito, te extrañamos un montón, te he llamado. Bueno, hoy vuelvo y lo llamo para que hablemos. Bienvenido, Martín Alonso, un guerrero de Dios, un hombre de fe impresionante que amamos mucho. Qué alegría que estás ahí conectada. Mila dice, yo oro por los hijos que no hablan con su mamá, si es en el nombre de Jesús. Yami ora por Ginger, por su nieta, que Dios toque su corazón. Claro que sí, quédense porque al final vamos a tener otro tiempo de intercesión. Y ahorita les decía que las preocupaciones son como una mecedora que nos mantienen ahí ocupados, pero no nos llevan para ninguna parte, o como una de esas bicicletas estáticas, ¿no? Que uno les da pedal y claro, se fortalecen los músculos, son para deporte, pero pues no nos llevan a ninguna parte. Si yo necesito ir al parque, ir a la gasolinera, ir a la tienda y tomo mi bicicleta estática, no me va a llevar a ninguna parte. Y más o menos así son las preocupaciones. La Biblia en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, y esta es una traducción del mensaje, de una traducción del inglés que dice: ¿estás cansado, rendido? ¿Estás quemado con la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo, trabaja conmigo, mira cómo lo hago. Aprende de los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Se los voy a leer ahora en la versión Reina Valera, es bastante diferente. Me gustó mucho que ayer alguien que estaba conectado aquí en TikTok nos decía, ay, ¿por qué mi Biblia dice diferente? Y es tan especial porque eso nos deja ver que sí hay personas que abren la Biblia, sí hay personas que toman nota y dicen, ¿cómo así? Es que está leyendo ella. Y eso es, o sea, no tragar entero, pues como dicen vulgarmente, sino estudiar, escudriñar de verdad qué es lo que dice la palabra de Dios, porque no es lo que una señora ahí pues que se conecta, empieza ahí a hablar y ya no, que sea, pues Esperanza, sí, Esperancita Gutiérrez, es verdad. Y gracias porque eso nos deja saber que de verdad hay hambre de Dios, que de verdad hay personas que están escuchando con un corazón sensible, con un corazón dispuesto. Y este mismo versículo en la versión Reina Valera, que es Mateo 11, 28 al 30, dice de esta manera: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si ve pues como leer otra versión nos da una luz aún más grande, porque esta versión, que es de Message, pero traducida al español, mire, pues vuelvo y se los leo porque me gustó muchísimo. Estás cansado, rendido, estás quemado con la religión, ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. ¡Wow! ¡Qué poderosa la palabra de Dios! La Reina Valera dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tal vez en este día ustedes, como yo, tienen preocupaciones, todas las tenemos. Todos tenemos una situación que nos hace llorar, todos tenemos una situación que nos hace estar de rodillas ante Dios, todos. Pero hoy Dios nos dice, están así hoy, están cargados, esa preocupación se les está como agigantando. Vengan a mí,
vengan. Y dice entonces aquí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. O sea, escaparte con Dios. ¡Wow! Eso es una invitación hermosa. ¿Cuántas mujeres se han escapado de la casa con el novio? ¿Cuántos se han escapado a hacer vida a otro país? Pero imagínate que Dios te diga, venga, escápese conmigo. O sea, tengamos un momento de paz y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo. Mira cómo yo lo hago. Mira y aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o mal ajustado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir ligero y libre. La Reina Valera dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era como un instrumento de madera que ponían sobre los bueyes. Aquí unían dos bueyes y ese yugo los hacía pues caminar junticos y ellos iban arando la tierra y el yugo hacía que ellos pudieran pues como trabajar mejor. Pero Jesús lo que dice es que Él nos va a poner un yugo que es fácil de llevar. O sea, a esos animalitos les dolía y el trabajo era fuerte, pero aquí lo que nos dice es, vengan y yo les mostraré el verdadero descanso. Él siempre nos dice, vengan a mí los que están trabajados, cargados, yo les haré descansar. Y hoy vamos a hablar de 5 preocupaciones que no deberíamos llevar. La primera de ellas, entonces, tiene que ver con el fracaso. No, son 5 cargas que no necesitamos llevar. La primera es la preocupación, la segunda es el fracaso, la injusticia, el pecado y la culpabilidad. El primero se encuentra en el Salmo 68, versículos del 15 al 20. Como manifestó Corrie ten Boom. Corrie ten Boom fue una gran misionera, una mujer que tuvo que vivir la persecución de los judíos, una mujer que estuvo en los campos de concentración nazi, una mujer que llegó a perdonar a aquel que mató a su propia hermana, le acabaron con toda su familia y ella se convirtió en una tremenda misionera, una sierva impresionante de Dios. Pero miren pues lo que dijo Corrie ten Boom: la preocupación no te vacía del mañana, te vacía del hoy y de su fuerza. La preocupación no te vacía del mañana. Lo que sí hace es que te drena y te quita la fuerza para que enfrentes el día de hoy. Lo que les dije al principio, es esa mecedora que te mantiene ahí ocupado, pero que no te lleva para ninguna parte. Y David alaba, dice el versículo 19 ahí en el Salmo 68, Dios nuestro Salvador día tras día lleva nuestras cargas. Es decir, puedes soltar esa preocupación en las manos de Dios. Las cargas aquí descritas pueden incluir muchas cosas. Una de las cargas que Dios soporta por nosotros diariamente es el peso de la preocupación, del estrés y de la ansiedad. Otra vez les leo el versículo. Nuestro Dios y Salvador, que día tras día lleva nuestras cargas. O sea, ya hemos leído 2 versículos que nos hablan de no preocuparnos, que nos hablan de descansar en Dios. Y usted me puede decir, pero es que no sabe lo que yo estoy viviendo. Tal vez usted está preocupada porque no sabe qué va a hacer de almuerzo, está preocupada porque no le dan tiempo en su agenda, pero es que yo estoy preocupada porque tengo a mi esposo grave, yo estoy preocupada porque está en la cárcel, yo estoy preocupada porque si yo no obtengo ese permiso de trabajo me voy a tener que regresar a mi país, no me alcanzan los recursos para el arriendo. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes preocupaciones, pero no importa cuál sea la que tú tengas hoy, sea grande, sea pequeña, sea mediana, Él te dice, descansa, aprendan de mí, miren que por más difícil que sea la situación, todavía pueden venir a mí. Es que ese versículo me gustó demasiado y se los voy a leer porque sé que algunos acaban de entrar. Mire, estamos en el Salmo 68 y el versículo 19. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Y el otro día hablábamos que el origen de todos los temores es el temor a la muerte. Y este versículo una vez nos dice que Él nos libra de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte eterna. Todos en algún momento nos vamos a ir, es lo que tenemos más seguro. Pero la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo no morirá para siempre. Estamos en el Salmo 68 y acabo de leerles el versículo 19 y el versículo 20. Al principio les leí,
Mateo 11, 28 al 30, donde el Señor nos dice que su yugo es fácil, que su carga es ligera, que podemos venir y descansar completamente en Él. Entonces la primer carga de la que nos tenemos que liberar en este día, hoy, 29 de mayo, es de la preocupación. Pero la segunda, la tercera y la cuarta la vamos a encontrar en la lectura de Juan. Aquí exactamente en el capítulo 18, Juan 18, del 25 al 40, mi notas había escrito 8. Juan 18 del 25 al 40. En los primeros versículos del 25 al 27 vamos a ver la negación de Pedro. Ayer, aquí mismo en Juan 18, leímos la primera vez que Pedro niega a Jesús. Jesús les dijo, muchos de ustedes me van a abandonar, y Pedro dijo, no, Señor, olvídate, yo no te voy a traicionar, contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y Pedro se queda como, ¿yo negar a Jesús? Y ya vimos ayer cómo lo niega por primera vez, y ahora entonces aquí vamos a darnos cuenta cómo Dios nos libra del fracaso. La carga del fracaso no deberíamos llevarla, no nos lleva a ningún lado. Hay un libro de John Maxwell, se los recomiendo, que se llama A veces se gana y a veces se aprende. El fracaso no nos debería frustrar, nos debería llevar hacia adelante. Mi esposo tiene un dicho que dice, si usted se cae, cáigase al menos para adelante, que al menos avanzó un poquito. Y si se cayó un poquito más adelante, no se devuelva para atrás. O sea, si usted se cayó, venía caminando por aquí, cayó así de frente, levántese allá al frente y siga. O sea, que al menos avanzó un pedacito. Y el fracaso no nos debería dejar en el piso, no es una carga que tú y yo tengamos que llevar. Todos hemos fracasado en el intento, ya sea de llevar una familia, ya sea en lo laboral, emprendemos, compramos cosas, gastamos de donde no teníamos, nos prestaron dinero y fracasamos. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Y lo vamos a ver en Pedro. Unos versículos antes vemos a un Pedro que cuando llegan por Jesús, llega una compañía de soldados y enfrente venía uno que se llamaba Malco, que yo me imagino que Pedro dijo, este es el más malo de todos, y Pedro desenvaina la espada y tenga que le arranca la oreja derecha. Y Jesús manifiesta que esa no es la forma, toma la orejita, se la vuelve a pegar. Y entonces cuando llegamos aquí a Juan capítulo 18, versículos del 25 al 40, nos encontramos con Pedro, el valiente, el que amaba a Jesús, negándolo. Daniela se llama A veces se gana y a veces se aprende, de John Maxwell. Ese libro se los recomiendo, buenísimo, todos los que tengan, todos, porque todos tenemos llamado al liderazgo. O sea, si tenemos hijos, ya somos líderes de un hijo. Si tenemos un trabajo, pues en alguna cosa nosotros nos distinguimos, porque a todos Dios nos ha dado la capacidad de liderar. Ese libro súper recomendado, y específicamente cuando uno piensa en el fracaso, tiene que aprender a descansar en que sí, me fue mal, pero ¿qué aprendo de ese fracaso, de esa frustración? Todos nosotros en algún momento hemos hecho un evento, o en algún momento hemos emprendido, o nos casamos y nos tuvimos que divorciar. No sé en qué has podido fracasar, pero ese es el mensaje. A veces ganamos y otras veces aprendemos. Que el fracaso no nos tire al piso, todo lo contrario. Si hay alguien aquí conectado en Instagram o aquí en TikTok que diga, yo me he sentido así, me he sentido fracasada, me he sentido fracasado, mira la vida de Pedro. Mientras tanto, eso está en Juan 18:25, mientras tanto Simón Pedro seguía de pie calentándose. Recuerden que estaban en un lugar frío, en el patio de afuera, donde estaban juzgando a Jesús y tratándolo terrible. Y entonces dice que le preguntaron, ¿no eres también uno de los discípulos de Jesús? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él? Insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. O sea, este tipo era un familiar de Malco. Y le dice, a ver, yo a usted lo vi cuando fuimos allá al monte por Jesús. Y él, no, para nada. Y volvió a negarlo. En ese momento, en ese instante, cantó el gallo. Imagínate lo que pudo haber sentido Pedro. 3 veces niega a Jesús. Luego, dice el versículo 28, los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano, y como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer en la Pascua.
Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguelo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Esto lo dices tú?, respondió Jesús. ¿O otros lo han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. Eres tú quien lo dice. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, respondió Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que este hombre sea culpable de nada, declaró, pero como ustedes tienen la costumbre de que se les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No sueltes a este, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente. Y Barrabás era un bandido. Fracaso. La segunda cosa que les mencioné como una preocupación, como una carga que no podemos llevar. Según le preguntan al apóstol Pablo, le dicen, ¿no eres tú uno de los discípulos? Pues él lo negó, y esta fue la segunda vez. La tercera vez, Pedro fue desafiado y otra vez negó conocer a Jesús. Como la mayoría de nosotros hacemos de vez en cuando, Pedro se dio cuenta de que le había fallado a Jesús, y fue una sensación de fracaso, y cuando nosotros tenemos esa sensación es una carga terrible, o sea, uno como que no se puede ni enderezar. Hay gente que tiene ese dolor de espalda, de cabeza, como en el cerebro, y simplemente está trasladando toda esa angustia del corazón a su parte física. Y este pasaje no es el final de la historia de Pedro, pues después de la resurrección Jesús se reúne con Pedro y lo restituye, lo perdona y lo sana de ese fracaso, y una vez más lo comisiona. Jesús nos deja ver que con Él el fracaso nunca es definitivo. Con Jesús el fracaso nunca será para siempre, y lo vemos claramente en la vida de Pedro. Cuando uno ha fracasado, cuando uno ha traicionado, desde luego que uno se siente de esta manera, pero Jesús lo restituyó. Y aunque Pedro falló, Jesús tomó su carga del fracaso, lo perdonó, lo restituyó y lo usó poderosamente como a ningún otro en la historia humana. Vemos como más adelante en el libro de los Hechos, Pedro simplemente iba caminando con otro de los discípulos y su sombra sanaba a los enfermos. Pedro es lleno del Espíritu Santo y en un solo día predica, y más de 3,000 personas abren su corazón a Jesús. Esto nos muestra a ti y a mí que la carga del fracaso no es algo que necesitamos llevar. A veces ganamos, pero otras veces aprendemos, y de ese fracaso necesitamos levantarnos una vez más. La tercera carga que nosotros no deberíamos llevar es la injusticia. En este pasaje vemos que una de las muchas cosas que Jesús tuvo que soportar fue un juicio totalmente injusto. Jesús tuvo que estar ante Pilato, y cuando él le preguntó, ¿de qué te acusan?, y le respondió la gente, si él no fuera malhechor no te lo habríamos entregado. Imagínate eso. Y uno de los principios básicos de la mayoría de los sistemas de justicia es que la acusación debe probar el caso en contra del acusado. Y los acusadores de Jesús trataron de socavar este principio. ¿Cómo? Invirtiendo una de las presunciones básicas, que no tenían cómo probar que Jesús había hecho nada malo. Y él más adelante les dice, es que yo no me puedo defender, y si mi reino fuera de este mundo, pues los soldados me estarían defendiendo. O sea, Jesús no estaba defendiendo un reino natural. Recordemos que el reino de Dios es diferente. O sea, otra vez, los judíos esperaban un rey como lo fue el rey David, como lo fue Saúl. Todos los que están aquí conectados, que han estado en el estudio desde
Génesis, hemos ido a Éxodo, a Levítico, y luego fuimos a Josué, luego fuimos a los jueces, y ahora que llegamos al primer libro de Samuel, nos damos cuenta que el pueblo de Dios tenía un rey, ¿cierto? Que ellos mismos pidieron rey. Y cuando llegamos a esta instancia, ellos, el pueblo judío, el pueblo de Dios, anhelaban un tipo de rey que los iba a liberar del imperio, de la opresión, y llega un rey que los iba a liberar, era espiritualmente, era algo mejor, era algo mayor, pero ellos no lo podían entender. Y es lo que Jesús les dice: si mi reino fuera de este mundo, esos soldados, en lugar de atraparme, me estarían defendiendo. Pilato le negó injustamente el derecho a Jesús del silencio. ¿Por qué? Porque le preguntó: ¿qué has hecho? Eso está en el versículo 35 que acabamos de leer. Y entonces esa es otra carga que nosotros no deberíamos llevar. La cuarta carga es la carga del pecado. A pesar de este juicio injusto, Pilato concluye: yo no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Jesús es completamente inocente y Pilato quiere liberarlo, pero ¿qué hace la multitud? Grita: no, no, queremos a Barrabás. Qué triste que elijan a un hombre insurreccionado y en cambio a Jesús lo hagan pasar por este momento tan doloroso, pero a pesar de que él es condenado a la crucifixión, mientras que Barrabás, el pecador, es liberado, vemos aquí un simbolismo muy claro. En la cruz, Jesús el inocente murió para que nosotros, los pecadores, pudiéramos ser liberados. Él soportó la carga de nuestro pecado. Es por ello que tú y yo ya no necesitamos llevar esa carga sobre nuestros hombros. El Salmo 68 que acabo de leerles, en los versículos 18, 19 y 20, dice: bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Y la próxima carga que nosotros vemos aquí que no deberíamos llevar es la carga de la culpabilidad. Hemos estado estudiando en el primer libro de Samuel la vida del rey David, y ahora que llegamos al capítulo 24 y capítulo 25 vamos a ver cómo David se libera de una carga, y es la carga de la culpabilidad. Ayer veíamos cómo Saúl, por estar persiguiendo a David, hizo un montón de cosas incorrectas, cosas tan terribles como que estaban atacando a su pueblo los filisteos y él ni siquiera se había dado cuenta por estar persiguiendo injustamente a David, ¿cierto? Pero entonces ahora aquí en el capítulo 24 dice que cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de En-Gadi. Entonces Saúl tomó consigo a 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel, o sea, los más fuertes, los más equipados. ¿Y qué hizo con ellos? Imagínate, se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Estos les dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que te parezca. David se levantó y sin hacer ningún ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. Y les dijo a los hombres: que el Señor me libre de hacerle mal al rey. Lo que ustedes sugieren no lo puedo hacer, no puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Señor. De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez salió de la cueva para proseguir su camino, David lo siguió gritando: ¡Majestad! ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, le dijo: ¿por qué hace caso su majestad de lo que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban para que lo matara, pero yo le respeté su vida y dije: no puedo alzar mi mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde del manto que tengo en mi mano. Le corté este pedazo, no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo a usted.
Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará en contra de usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad, por eso mi mano jamás se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que sea el Señor quien juzgue y dicte sentencia entre nosotros dos, que examine mi causa, que me defienda y me libre de usted. Cuando terminó de hablar David, Saúl le preguntó, David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla, y alzando la voz se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Permiso. Has actuado mejor que yo. Hoy has hecho reconocer lo bien que me has tratado, que el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por haberme tratado como me has tratado hoy. Júrame entonces por el Señor que no extenderás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio. Qué poderosa esta lectura. Y el capítulo 25 nos habla entonces que Samuel murió. Imagínate eso, ya se va el profeta y fue enterrado en Ramá, donde él había vivido. Todo Israel se reunió para hacer duelo y después de esto David bajó al desierto de Maón. Había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y de 3000 ovejas, las cuales esquilaba en Carmel, donde tenía una hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Estando David en el desierto, se enteró que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo: vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga paz, tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que esquilas tus ovejas. Como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos en todo el tiempo que se quedaron en Carmel. Nunca se les quitó nada. Pregúntale a tus criados y ellos mismos te confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Cuando los hombres de David llegaron y le dieron a Nabal este mensaje de parte de David, se quedaron esperando, pero Nabal le respondió: ¿quién es ese tal David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus manos, porque voy a compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con esta gente que ni siquiera sé de dónde viene. Los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él, le comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó: cíñanse todos la espada, y todos, incluso él, se la ciñeron. Acompañaron a David unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal: David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él los trató mal. Estos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo. Jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia. Tiene tan mal genio que ni se puede hablar con él. Sin perder el tiempo, Abigail reunió unos 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas asadas, 35 libras de trigo tostado, 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargar todo sobre unos asnos, les dijo a sus siervos: adelántense y yo los sigo. Pero Nabal, su esposo, no se dio cuenta de nada. Montada en su asno, Abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio a David y sus hombres que venían en dirección opuesta, de manera que se encontraron. David recién había comentado: de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este tipo para que no se le perdiera nada. Ahora resulta que nos pagan mal por el bien que le hice. Que Dios me castigue
sin piedad, si antes del amanecer no acabó con todos sus hombres. Cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra, se arrojó a sus pies y dijo: Señor mío, no, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche, no haga usted caso del grosero de Nabal, pues él hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Ahora, señor, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven. Por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerles daño le pasen lo mismo que a Nabal. Acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre sus criados que le acompañan. Voy a adelantar al versículo 35. Dicho esto, aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso y te he concedido lo que has pedido. ¡Guau! Esto es poderoso. Y la quinta carga que no deberíamos llevar es la culpabilidad. La culpabilidad es una carga horrible y muchas personas, cuando nos hablan sobre ese sentimiento, nos dejan saber que es más que un sentimiento como emocional, es un sentimiento que se vuelve hasta físico, pero tiene consecuencias allá como en lo profundo de nuestro ser demasiado graves. Alguien decía que no hay almohada más suave que una limpia conciencia, y la culpa es cuando nuestra conciencia está como contaminada, nuestra conciencia como que se perturba, mejor dicho, en mis palabras. Dios nos ha dado a todos nosotros un sentido moral o una conciencia, y a menudo nos sentimos culpables cuando hemos hecho algo que sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque sabemos que en lo natural nosotros somos completamente imperfectos, y a veces nos pasa que también experimentamos una falsa culpabilidad. Nos sentimos culpables de cosas que realmente no son nuestra culpa, y necesitamos una conciencia que esté educada entonces por la palabra de Dios. En otras ocasiones no nos sentimos culpables de las cosas por las que sí deberíamos sentirnos culpables. En ese caso es donde necesitamos que nuestra conciencia sea despertada por el Espíritu de Dios. A David se le dio una oportunidad de librarse de Saúl, la persona que estaba tratando de matarlo, y en lugar de aprovechar la oportunidad, David simplemente le cortó un pedazo del manto a Saúl para demostrarle que podía haberlo matado aun si él quería. Pero sin embargo, ¿qué pasó? Dice el versículo, se lo voy a leer, el versículo 5, dice que a David comenzó a remorderle la conciencia. Cuando nosotros venimos a Cristo, ya no es remordimiento, es arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos genuinamente, la carga de la culpabilidad se quita automáticamente de nuestros hombros. David no quería cargar con esa culpa. David dice, cuando tiene en sus manos al peor enemigo, dice: yo no voy a levantar mis manos contra el ungido de Jehová. A pesar de que, él tiene toda la oportunidad, parece que, si yo no quiero más adelante tratado de, evitar verdaderamente como ser una